No fue mi celular ese era. Buenas noches. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. El tema que vamos a ver ahora es persistencia del conducto arterioso. Dentro de las 3 cardiopatías congénitas acianógenas, el último es este, persistencia del conducto arterioso. Vean, durante la formación embrionaria y la irrigación de los pulmones va a ser a través del conducto permeable, persistencia del conducto arterioso, el cual pues se va a cerrar después del nacimiento, y si no se cierra, entonces van a tener la cardiopatía congénita acianógena. Vean acá. La circulación normal de acá, el corazón normal. Y vean acá el ducto persistente, tiene la aorta, y después de la subclavia viene acá el conducto, donde ven el círculo de amarillo. Llegan a ver, ¿verdad? Y vean la comunicación que hay, el conducto de la aorta y el flujo que va hacia la arteria pulmonar, a la rama izquierda. El cortocircuito, obviamente, va a ser de izquierda a derecha. ¿Cuál tiene mayor presión? ¿La aorta o la arteria pulmonar? ¿Cuál tiene mayor presión? La aorta. La aorta, pues, va a ser 120/80. Y la pulmonar va a ser, pues, 25/30. Entonces, pues, el flujo va a ser de izquierda a derecha. Nuevamente. Ahora, ¿por qué se va a caracterizar ahora el conducto arterioso? Porque va a tener 1, cortocircuito de izquierda a derecha, 1, 2, va a haber hiperflujo pulmonar, y tercero, sobre qué cavidades la sobrecarga de volumen va a realizarse, va a ser sobre las cavidades izquierdas. Entonces, pues es a diferencia de la CIA y de la CIB, que van a tener sobrecarga de volumen hacia el lado derecho. Y aquí ven, acá tienen ustedes el conducto, la aorta. Vean el flujo donde está el ducto, la flechita de verde. La sangre de la aorta va a pasar a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar va a ir a los pulmones, se va a oxigenar a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda ventrículo izquierdo. Entonces van a tener cortocircuito de izquierda a derecha. Cuando el niño tiene el conducto, el diámetro menos de 4 milímetros, el niño va a estar asintomático. Cuando el diámetro del conducto arterioso es de 5 a 8 milímetros, va a ser asintomático hasta la tercera década. Y en los cuales, ¿qué van a encontrar ustedes? Pulso de la arteria, y va a ser Seller y Saltón. ¿Y qué van a auscultar? Soplo e maquinaria. ¿Qué quiere decir soplo sístolo diastólico en foco pulmonar? Con irradiación a región infraclavicular izquierda. Si tiene falla cardíaca izquierda, ¿qué va a presentar el paciente? Va a presentar, ¿qué? Disnea, palpitaciones y arritmias auriculares. Cuando la PSA es de gran tamaño, entonces el niño va a presentar, ¿qué? Insuficiencia cardíaca. Y si va a haber inversión del shunt, ya no va a ser cortocircuito de izquierda a derecha. Entonces esta va a ser de derecha a izquierda, o sea, de la arteria pulmonar hacia la aorta. Entonces el paciente va a tener cianosis e hipertensión arterial pulmonar.
En el electrocardiograma, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes? Hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de qué? ¿Sobrecarga de qué va a presentar? ¿Es de volumen o de presión? De volumen. Y en el electrocardiograma, ¿cómo puedes decirme si es de volumen? ¿Cómo? Por la onda T, doctor. ¿Onda T en dónde? ¿En D1, D2, D3? ¿Dónde? En B5 y B6. ¿Y acá cómo está en el electrocardiograma? Está positiva. Y entonces dice hipertrofia del ventrículo izquierdo, T positiva, sobrecarga, volumen. Muy bien. Ahora vean acá la radiografía de tórax, y en la cual van a encontrar el primer, de la silueta cardíaca izquierda, el primer botón es aórtico. Vean aquí el segundo, que es la pulmonar abombada, hiperflujo, y el crecimiento de qué ventrículo va a ser, izquierdo o derecho. Izquierdo. Claro, si está sobrecargando cavidades izquierdas, va a tener pues hipertrofia del ventrículo izquierdo. Muy bien. Y vean acá en el eje corto, el redondito que llegan a ver, esto es la aorta, y donde está el flujo es el flujo en mosaico. Ese es el cortocircuito, es la persistencia del conducto arterioso. ¿Ya? Es la aorta y esta es la pulmonar. Es el tronco de la arteria pulmonar. Y el mosaico es el conducto. Y vean, cuando le hacen cateterismo cardíaco, vean la aorta, donde está el asterisco, ese es el conducto, y va a tener medio de contraste en la arteria pulmonar. ¿Cómo van a hacer el tratamiento? Entonces, el tratamiento quirúrgico puede ser de dos maneras. Uno, ligadura, doble ligadura y sección del conducto. ¿Ya? Doble ligadura y sección del conducto. O puede hacerse a través de los Amplatzer. Si es de percutáneo, y vean acá, este es el Amplatzer. Acá tiene el Amplatzer. Y ahí está el dispositivo. Entonces, no requirió hacer la cirugía. Esta es la única cirugía que no requiere circulación extracorpórea. ¿Ya? O sea, no tocan el corazón, no es como la comunicación interauricular o interventricular. La de acá, pues, no realizan con circulación extracorpórea la cirugía esta. Y vean hoy en día el cierre de la persistencia del conducto arterioso por los diferentes dispositivos de los Amplatchers o los coins. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Doctor, Dime. leí que hay una clasificación del conducto arterioso permeable en base a su anatomía y en las que están, ¿es en todas viable hacer el tratamiento por el Amplatzer? Si tienen disponibilidad ustedes del Amplatzer, obviamente te evitas la cirugía, 24, 48 horas estén en el hospital y pues no requieres control posterior ni que se infecte la herida y nada. ¿Ya? O sea, si me preguntaras hoy, si me preguntas tú, doctor, ¿qué le hiciera ahora? Te voy a decir, hazle, si es de percutáneo con Amplatzer, ya no le haga cirugía. Lo que limita ahorita es el costo. El costo es, ya te debe salir como $5,000, $7,000 solamente el dispositivo.
Ahora, bien, para doctor, todos gracias. los tipos de PSA, o sea, pues este es el mejor método. ¿Ya? Si es de percutáneo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen? Doctor, una pregunta. Para el cierre del conducto arterioso, ¿se tiene que administrar la indometacina? ¿Durante cuánto tiempo tendría que administrar o solo con una dosis es suficiente? A tu pregunta es interesante. O sea, ahora cambia la figura cuando leen y estudian, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas alternativas tienen ustedes de tratamiento para el cierre de la persistencia del conducto arterioso? Uno, el que pueden hacer tratamiento medicamentoso. Pueden darle indometacina o ibuprofeno. Después de que nace el paciente, puedes darle antiinflamatorios, ¿no? Y va a cerrarse el conducto. Ahora, puede ser, hay algunos que hasta el mes les dan medicamento de indometacina o el ibuprofeno. Si no cierra, no va a cerrar más. ¿Ya? O sea, independientemente que le des. Ahora va a depender también del tamaño del conducto. Bueno, ahora, si me preguntan en qué departamento va a ser más frecuente el PSA, ¿quién puede responder? Podría ser en La Paz, doctor, por la altura. ¿Por qué? Por la altura. Eso conlleva ¿Qué que, pasa con la altura? O bueno, sea, ¿qué pasa? con la presión de oxígeno, como la altura, la presión de oxígeno es menor, entonces, o sea, la capacidad de captación de oxígeno es menor y ese tiene un efecto vasoconstrictor, entonces no va a poder facilitar el cierre de este conducto permeable. Por eso hay una mayor incidencia en los departamentos con mayor altura. Ajá. La respuesta, claro, es correcta. O sea, ¿por qué en la ciudad de Oruro, La Paz y Potosí es más frecuente la persistencia del conducto arterioso? Por la concentración de oxígeno que hay. Cuanto más alto va a haber menor concentración y el oxígeno es vasoconstrictor y permite el cierre. Y como en estas localizaciones son más frecuentes, en cambio vas a encontrar, digamos, en la Santa Cruz, Beni y Pando, casi no van a encontrar ustedes pacientes que tengan persistencia del conducto arterioso. ¿Por qué? Porque cuanto más bajo, mayor va a ser la concentración de oxígeno y el oxígeno es vasoconstrictor y va a permitir el cierre del conducto arterioso. ¿Ya? Checalo. ¿Alguna pregunta aparte de la que han hecho? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se fueron o están ahí? Estamos aquí, doctor. Ya no hay más preguntas. Creo que no. Ya. Vamos a ver la primera cardiopatía congénita cianógena. Y la más frecuente es la tetralogía de Fallot. Dentro de las cardiopatías congénitas, la tetralogía de Fallot ocupa del 5 al 10%. Dentro de las cardiopatías congénitas es la más frecuente. Ahora, ¿por qué se va a caracterizar la tetralogía de Fallot?
que fue diagnosticada en 1888. Son 4 componentes que tiene. 1, estenosis de la arteria pulmonar. 2, aorta cabalgante. 3, hipertrofia del ventrículo derecho. Y 4, comunicación interventricular tipo membranoso. Entonces vean los componentes anatómicos que tiene la tetralogía de Fallot. Y si llegan a ver acá cómo tienen el ventrículo izquierdo y tienen la aorta y no hay defecto septal. En cambio acá, vean acá el septum cabalga, por eso dicen aorta cabalgante. Si es la aorta cabalgante, dependiendo de la anatomía de la arteria pulmonar, entonces van a tener ustedes la estenosis. Y ahí ustedes van a tener, si la estenosis infundibular no es significativa, van a tener lo que llamamos el Fallot rosado. Como tiene estenosis pulmonar, ¿qué va a pasar en el ventrículo derecho? Se va a hipertrofia del ventrículo izquierdo, aorta cabalgante, comunicación interventricular y estenosis de la arteria pulmonar. Muy bien. Vean acá. En la primera gráfica ven que tienen acá, es el corazón normal, en la cual no hay defecto septal. Del ventrículo derecho va a salir la arteria pulmonar, del ventrículo izquierdo la arteria aorta. Pero en la tetralogía de Fallot, vean acá la comunicación interventricular, vean el diámetro de la arteria pulmonar en relación a la normal, y la que están viendo hay estrechez, disminución del calibre. Y todo va a depender, cuanto más severo sea, la cianosis va a ser más intensa, en el sentido de que cuál es más fácil a la sangre, y como es aorta cabalgante, irse hacia el lado de la aorta o ir el flujo hacia la arteria pulmonar. ¿Cuál es más fácil ir? El flujo. ¿Dónde se va a dirigir más el flujo? Por la aorta, doctor. Ahora la pregunta. Si las cavidades derechas no son oxigenadas, entonces va a haber contaminación, ¿verdad? La sangre oxigenada con la sangre sin oxigenar. Y depende del grado de la estenosis del infundíbulo, es que van a tener las cianosis marcadas. Vean acá anatómicamente, vean donde está la flechita acá, esa es la arteria pulmonar. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Creo que no, doctor. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las características de la tetralogía de Fallot? Aorta cabalgante, estrechez o estenosis de la arteria pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho y comunicación interventricular, de tipo infundibular. Ya. Ahora, un segundito lo de internet. ¿Qué auscultarían ustedes?
Si tiene el paciente con el diagnóstico de tetralogía de Fallot. ¿Qué diagnosticarían? ¿Cómo hicieran el diagnóstico? Se ausculta un soplo sistólico, doctor, ¿En dónde? en foco pulmonar, doctor. Ya. ¿Y por qué no auscultas el soplo? El soplo de 6B. ¿Por qué? Doctor, puede ser porque los ventrículos, como va a haber una comunicación interventricular, ambas presiones van a estar similares. Entonces, es correcto, ¿no? Muy bien. Acá tienen teoría del bulbus cordis en tetralogía de Fallot, ¿ya? Porque no les interesa saber. Muy bien. Teoría del tronco cono, que es la división desigual del tronco cono o de bulbo arterioso, mediante el cual la aorta se forma de mayor calibre y dextropuesta y la arteria pulmonar es delgada o estenótica. ¿Ya? Esas son la embriogénesis de la tetralogía de Fallot. Muy bien. Cuando tienen ustedes el paciente con tetralogía de Fallot, puede venir acompañada de qué alteraciones. Puede presentar arco aórtico a la derecha, ausencia o hipoplasia de la arteria pulmonar, insuficiencia aórtica o, si el paciente, aparte de lo que hemos comentado de las alteraciones de la C y B, estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho y aorta cabalgante, ustedes agregan comunicación interauricular, ustedes van a comentar que el paciente tiene la pentalogía, ya no tetralogía de Fallot, sino pentalogía de Fallot. En la tetralogía de Fallot, cuando la C y B es grande, lo que comentaba acá uno de tus compañeros, ambos ventrículos tienen la misma presión cuando la C y B es grande. Y el flujo de derecha a izquierda dependerá de la severidad de la estenosis de la arteria pulmonar y de las resistencias vasculares periféricas. Ahora bien, si el paciente, el niño, tiene PSA, va a tener colaterales bronquiales y obviamente va a mejorar la clínica del paciente. ¿Por qué? Porque tiene estrechez a nivel de la arteria pulmonar y entonces tiene la persistencia del conducto para que la cual dé flujo a la arteria pulmonar y vaya a irrigar los pulmones. Entonces, cuidado ustedes que vean ahí con persistencia del conducto arterioso el paciente que tiene tetralogía de Fallot y ustedes digan, no, hay que cesar el conducto. Cierran el conducto y el niño se les va a morir porque está siendo nutrida por el conducto persistente. Ahora bien, es muy importante la estenosis pulmonar. Generalmente va a ser de tipo infundibular. Puede ser valvular o puede ser mixta, infundibular y valvular. Y en casos extremos puede existir que el niño tenga atresia de la válvula pulmonar. Entonces, toda la circulación del lado derecho no va a pasar por la arteria pulmonar y todo se va a ir hacia la aorta. Y va a tener obviamente cortocircuito de izquierda a derecha.
y va a ser el paciente completamente cianógeno. ¿Cuáles pueden ser las variantes de la tetralogía de Fallot? La forma leve de la tetralogía de Fallot se denomina Fallot rosado. ¿Por qué? Porque la estenosis o el aparato infundibular casi no está comprometido. Entonces el flujo, obviamente, el flujo que tiene cortocircuito de izquierda a derecha, entonces parte, va a irse por la arteria pulmonar y parte hacia la aorta, porque la aorta está cabalgando. Ya entonces tienen ustedes el Fallot rosado, que no van a ver el paciente como normalmente vemos pacientes cianóticos y con acropaquias, dedos en palillo de tambor. Ahora, la fisiopatología de la tetralogía de Fallot. Todo, como decimos, depende de la anatomía, de la parte infundibular y de la estrechez del tronco de la arteria pulmonar. Cuando la estenosis infundibular condiciona una obstrucción variable, va a aumentarse con el esfuerzo y puede terminar en crisis de hipoxia debido a espasmo del infundíbulo que intensifica el cortocircuito de derecha hacia la izquierda. Ahora, ¿por qué el niño adopta la postura de encuclillamiento? Porque va a aumentar las resistencias periféricas, disminuye el retorno venoso, especialmente del flujo proveniente de los miembros inferiores. Y eso alivia al niño de la hipoxia que puede presentar. Como es cardiopatía congénita cianógena, obviamente el niño va a estar cianótico desde el nacimiento y va a ir incrementándose con el tiempo. Ahora todo va a depender de su anatomía de la arteria pulmonar. ¿Qué puede presentar el niño? Crisis hipóxicas, que va a tener síncope, porque pues no va a tener buena oxigenación a nivel cerebral, va a presentar convulsiones, las cuales van a ser incrementadas por el llanto, el esfuerzo. Los niños estos tienen retardo en el crecimiento y cuando vean niños van a tener la postura de encuclillamiento. Vean acá los deditos, vean las acropaquias o dedos en palillo de tambor. Vean la cianosis marcada que llega a presentar la niña acá de la figura. Ahora, como hay disminución de la oxigenación a nivel pulmonar, ¿qué es lo que va a complicarse con el paciente que tiene tetralogía de Fallot? La hipoxia, ¿qué va a ser a nivel de la médula? La hipoxia va a condicionar aumento de la eritropoyetina y va a tener eritrocitosis secundaria por la hipoxia. Cuanto mayor sea la hipoxia, va a tener mayor cantidad de glóbulos rojos y es lo que se llama eritrocitosis. Y si tiene eritrocitosis, ¿qué complicaciones puede tener el niño? ¿Qué complicaciones? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Anemia, doctor. Va a tener 18, 20 gramos de hemoglobina. ¿Qué puede desencadenar? Los glóbulos rojos están completamente pegados. Apelotamiento. ¿Qué va a haber? Formación de trombos, doctor. Entonces va a haber trombosis, ¿verdad? Entonces, a veces, dependiendo del hematocrito que vaya a tener
el niño, entonces ustedes van a hacer ¿qué? Las sangrías correspondientes. Ahora bien, ¿cuál es la complicación que puede tener el paciente? Va a presentar ¿qué? Endocarditis infecciosa. Si tiene endocarditis infecciosa, ¿qué puede condicionar? Abscesos cerebrales y puede condicionar ahora embolismo paradójico. Ahora, en este caso es fácil de entender embolia paradójica, ¿verdad? Pero en la tetralogía de Fallot, no en la CIA y la CIB. Si están viendo acá que tiene una CIB grande y por la eritrocitosis secundaria va a haber formaciones de trombos, y los trombos, ¿dónde van a ir? Si tiene la aorta cabalgada, el flujo sanguíneo, ¿dónde va a ir? Del ventrículo derecho le es más fácil irse hacia la aorta que irse a la arteria pulmonar por la estenosis pulmonar que tiene. Entonces, sí, en este caso, el niño va a tener ACV de tipo embólico. Y no porque tenga fibrilación auricular, no porque tenga cardiomiopatía dilatada, sino acá es por la trombofilia que presenta el niño. Ahora, el niño va a tener eritrocitosis secundaria y se debe a la disminución de la saturación de oxígeno, el cual ¿qué va a conllevar? Al aumento de la estimulación de la eritropoyetina, la cual va a estimular a la médula ósea y la producción de nuevos glóbulos rojos. ¿Y qué puede condicionar la producción de nuevos glóbulos rojos? Que vaya a aumentar el hematocrito. Miren acá, cuando son cardiopatías congénitas, el hematocrito va a ser mayor del 80%. Va a aumentar la viscosidad sanguínea y va a tener accidentes vasculares cerebrales. ¿De qué tipo? ¿Isquémico o va a ser hemorrágico? Isquémico, Bueno, doctor. Isquémico, doctor. Isquémico, doctor. Isquémico, pues muy bien, perfecto. Vean ahí el cerebro, su ACV isquémico a nivel de la retina. Vean ahí los dedos en palillo de tambor y las acropaquias. Vean a nivel del riñón, o sea, puede condicionar trombos y el trombo que viaja se llaman émbolos. Todo lo que va a presentar el niño. Inclusive, de acuerdo a la concentración de los glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematocrito, normal si tiene 80% de hematocrito, lo ideal es bajar hasta el 55%. ¿Y cómo lo van a hacer eso? A través de las sangrías rojas. ¿Qué conducta ustedes hicieran en el paciente que tiene 60-70% de hematocrito? ¿Cuál fuera el tratamiento que le vayan a dar para evitar las complicaciones por la trombofilia que presenta, por la hipoxia? ¿Qué le dieran? ¿Qué le van a dar? Doctor, ¿sería anticoagulantes para evitar la formación de trombosis? Cuando ves que el hematocrito es elevado y estás viendo que puede condicionar ¿qué? Trombosis cerebral, ¿verdad? Trombosis cerebral, después tromboembolias pulmonares. Entonces, al niño tendrás que anticoagular y hacer, obviamente, las sangrías que vayas a requerir hasta que el hematocrito descienda a un valor de 55%. En el examen físico, ¿qué ves en la tetralogía del Fallot? Vas a encontrar ¿qué? Si es cardiopatía congénita cianógena, cianosis. ¿Cómo van a estar los deditos? Va a presentar hipocratismo digital. En el examen físico de tórax vas a tener tú, como hay hipertrofia del ventrículo derecho,
colocas tu palma en la parte anterior a nivel del mesocardio y vas a sentir cómo golpetea y vas a decir tú, esto es secundario hipertrofia del ventrículo derecho. Ahora muy bien, si tienes estrechez de la vía de salida del BD, que es la arteria pulmonar, ¿qué es lo que vas a encontrar? Es como si fuera estenosis pulmonar. Y en la estenosis, ¿cuál es el tipo de soplo que van a encontrar? Soplo sistólico expulsivo en foco pulmonar. Y van a tener segundo ruido único. Y acá tienen la tetralogía de Fallot, ¿ya? Entonces el soplo va a ser sistólico eyectivo en foco pulmonar. Cuando ven al niño, entonces van a pedirle ustedes exámenes complementarios. Ya tienes obviamente la clínica. Con la clínica es el diagnóstico el 90% de los casos. Entonces, ¿qué vas a encontrar? Entonces, va a tener la imagen que van a ver enseguida, imagen característica en zapato sueco. O lo que llaman Kur on sabot, corazón en sueco, corazón en forma de palo de golf o en forma de bota. Si hay estenosis de la arteria pulmonar, ¿cómo va a estar? Va a estar excavado, ¿verdad? El flujo pulmonar, ¿qué va a ser? O sea, el segundo arco pulmonar va a estar excavado. En cambio, en las cardiopatías congénitas por hiperflujo, CIA, CIB y PSA, comentábamos que el botón pulmonar está bombado. ¿Y está bombado por qué? Por el hiperflujo. En cambio acá tiene estenosis de la arteria pulmonar. ¿Cómo va a estar el botón pulmonar? Va a estar excavado. Y obviamente va relacionada con disminución del flujo pulmonar. Entonces, redundando nuevamente, todo va a depender de la anatomía de la arteria, del tronco de la arteria pulmonar. Vean acá la imagen como si fuera palo de golf. Va a estar el botón aórtico, acá está excavado o es cóncavo, la hipertrofia del ventrículo derecho. Y el flujo pulmonar va a estar, ¿qué? Va a estar disminuido. Flujo pulmonar disminuido. ¿Qué encuentran ustedes en el electrocardiograma? Va a tener ritmo sinusal, el eje eléctrico, si hay hipertrofia del ventrículo derecho, ¿cómo va a estar el eje? El eje a la derecha. Va a haber hipertrofia del ventrículo derecho, ¿por qué? Porque tiene estenosis pulmonar. Va a encontrar bloqueo de la rama derecha completo o incompleto y puede tener extrasístoles ventriculares. Vean acá el electrocardiograma, tiene la onda P, es sinusal, tiene acá las R mayores en B1, ¿no? Que traduce hipertrofia del ventrículo derecho. La ecocardiografía, vean qué bonito es de acá. El de la izquierda, donde dice septum, vean el anillo aórtico y este es el septum. El septum, como dicen, aorta cabalgante, porque acá está el septum, está entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Aorta cabalgante. Vean la comunicación interventricular. Y acá vean a la derecha el mosaico y el defecto y el cortocircuito. ¿Ya? De derecha hacia la izquierda, porque el flujo, pues, ¿por dónde se va a ir si tiene estenosis de la arteria pulmonar? ¿Cuál es más fácil? Irse hacia la aorta. Y el cortocircuito es de derecha a izquierda. Si les voy a preguntar, cortocircuito de derecha a izquierda, con hipoflujo pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué patología? Ya no les voy a colocar pues cianosis, ¿verdad?
porque ya van a decir que la hepatitis exógena del tipo de tetralogía de Fallot. Entonces, para que vean, cortocircuito, este es de derecha a izquierda, ¿ya? Porque le es más fácil irse por la aorta que por la arteria pulmonar. Y acá nuevamente la aorta aurícula izquierda, la comunicación interventricular y aorta cabalgante. ¿Para qué le hacen ustedes cateterismo en el paciente que tiene tetralogía de Fallot? En la tetralogía de Fallot es importante ver la anatomía del tracto de salida del BD, cómo está la arteria pulmonar y cómo están sus ramas. Y así también cómo están las arterias coronarias, porque puede tener anomalías. ¿Cuál es la función ventricular derecha e izquierda? ¿Cómo es el sitio y tamaño de la C y B? Ver si existe competencia de la válvula aórtica y excluir si tiene persistencia del conducto arterioso o coartación de la aorta. Vean el corazoncito tan pequeño. Ahora, si se fijan, ¿cómo ven acá en B1? Vean acá en el electrocardiograma, que es un dato electrocardiográfico, cuando ven ustedes el paciente y lo ven cianótico. ¿Qué les llama la atención de B1 a B2? De B1 a B2. ¿Qué les llama la atención? La amplitud del complejo QRS. Fíjense, de B1 a B2. Todos tienen... ¿Cuántos están acá en la charla? La onda RS del complejo que cada vez se hace, o sea, se ve que cada vez son más, tiene mayor voltaje, mayor tamaño. ¿Quién puede comentar? Otro que pueda comentar. Solamente hay un alumno. Inclusive le estoy diciendo, fíjense la derivación B1, B2. ¿Se han ido todos los estudiantes? ¿Se han ido o qué? ¿O solamente hay uno que está en la charla? Doctor, un cambio brusco en la onda S entre B1 y B2. Ya. Si les estoy mostrando cómo ven el electrocardiograma en B1, B2, ¿lo ve? En B1, ¿qué ves? Solamente ves la onda R, ¿verdad? Y en B2 ves RS. Y esto se llama cambio brusco del primer vector de B1 a B2. Cuando encuentren esto, ustedes, paciente con cianosis, el soplo y el cambio brusco de R de B1 a B2, porque en B1 hay R, no hay S. Entonces hacen el diagnóstico de tetralogía de Fallot. ¿Ya? Supuestamente, escuchen bien, cuando hay crecimiento del ventrículo derecho, tienes R y una pequeña S. En B2 va a ser R y la S va aumentando. En B3 la R es más pequeña y la S más grande. En B5 la R más pequeñita y la S más grande. ¿Me entienden? Va aumentando la S y va disminuyendo la R. Pero ¿qué es lo que llegan a ver acá? Por eso cambio brusco de B1 a B2. En el primero hay B1R netamente y en el segundo aparece la S. Y entonces, este es un dato electrocardiográfico de que el niño tiene tetralogía de Fallot.
¿cuál es el tratamiento que van a hacer? Tratamiento médico. Si tiene eritrocitosis secundaria a la hipoxia, entonces van a hacer ustedes sangría roja hasta que el hematocrito llegue a 55%. O después de la sangría pueden hacer la reposición de volumen. Entonces pueden darle expansores del plasma. Ahora, cuando el niño tiene crisis hipóxica, van a darles ustedes ¿qué? Beta bloqueantes. O pueden darle morfina o bicarbonato de sodio y oxígeno, o el niño va a estar en la postura de encuclillamiento. ¿Cuántos tipos de cirugía conocen en la tetralogía de Fallot? Uno, la correctiva y la otra paliativa. ¿Ya? La correctiva. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la cirugía correctiva en la tetralogía de Fallot? ¿Han leído ustedes, no? Tetralogía de Fallot. ¿Qué opinan? Si es correctiva, ¿qué es lo que van a hacer? Cesar la comunicación interventricular con un parche. 2, si tiene estenosis del infundíbulo, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces colocarán un parche a nivel del tronco de la arteria pulmonar para aumentar el diámetro. Y ese es el tratamiento correctivo. Y el tratamiento paliativo son las diversas derivaciones para aumentar el flujo de la arteria pulmonar. En el paliativo, lo que hacen son las derivaciones que comentaremos. Hay una de Blalock-Townsend, que es de la subclavia, vaya hacia la arteria pulmonar, la llama izquierda, como si fuera similar a la persistencia del conducto arterioso, ya como si fuera un bypass. Agarran la subclavia y hacen anastomosis a la rama izquierda de la arteria pulmonar. Por eso es que cuando los niños estos nacen con PSA, cuidado ustedes que cometan el error, hay que cesar la PSA. A través de la PSA es como si fuera un tratamiento paliativo. Le están dando flujo de la aorta hacia la arteria pulmonar que va a ir a llegar a los pulmones. ¿Ya? Cuidado que vayan a estar cesando. La cirugía correctiva es la elección en los pacientes menores de 1 año con peso adecuado, en la cual ustedes que van a realizar la infundibulectomía y colocación de parches en la CIB. Ya hacen el tratamiento de corrección de la patología. ¿Ya? Vean acá las diferentes derivaciones que llegan a tener. Vean acá en la figura, la de abajo de la izquierda, la arteria subclavia que va a hacer anastomosis a la rama derecha de la arteria pulmonar. Y esa es la derivación de Blalock-Townsend. ¿Cuáles son las cirugías paliativas en tetralogía de Fallot? Son derivaciones, o llamamos también fístulas sistémico-pulmonares. Tienen la de Blalock-Townsend, la de Watterson, la de Potts y la de Glenn. Todas estas son las que van a ir a permitir y para nutrir las arterias pulmonares y obviamente a los pulmones. ¿Ya? Ahora bien, las cirugías paliativas permiten
que aumente el diámetro de las arterias pulmonares y en las cuales las cirugías van a ser cuando el diámetro de las arterias pulmonares son menos de 3 milímetros, obviamente pues tendrás que hacerle las fístulas. Ya cuando adquieren un diámetro adecuado, entonces hacen ustedes el tratamiento correctivo. Mientras no tengan una buena anatomía del tronco y de las arterias pulmonares, entonces tienen las alternativas. Si van a realizar una cirugía paliativa o van a tener que hacer una cirugía correctiva. Pero todo depende de la anatomía de la arteria pulmonar y sus ramas. ¿Cuáles son las complicaciones postquirúrgicas? Entonces, el niño puede tener insuficiencia cardíaca derecha, puede presentar taquiarritmias, bloqueos AB, insuficiencia pulmonar y puede tener reapertura del cierre de la CIB, en la cual puede tener dehiscencia de sutura y condicionar nuevamente comunicación interventricular. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, al hacer algún tipo de las cirugías paliativas, ¿se tiene que tener algún tratamiento farmacológico para apoyar a las anastomosis Nada. o se espera? ¿Perdón? Más bien lo que tuvieras que decirme es, ¿cómo puedo hacer? La pregunta es la siguiente. ¿Qué medicamento voy a dar si el paciente tiene persistencia del conducto arterioso y estás viendo que actúa como una fístula, ¿no? Porque es una fístula. ¿Qué medicamento tuvieses que darle? En este caso serían las prostaglandinas. ¿Y qué va a ser la prostaglandina? Va a Va a evitar. permitir que no se cierre el conducto, ¿verdad? Sí, Por eso les digo, miren lo opuesto. Cuando tenías tú solamente en cardiopatía congénita, cuando tenías tú la PCA solamente, para cesar el conducto, lo que le dabas era indometacina e ibuprofeno. ¿No ve? Infusión. Y puedes darle después del nacimiento 24, 48 horas y a algunos les dan el tratamiento hasta el mes, pero si no se ha cesado la primera semana, segunda, es muy difícil de que cierre. Y si el conducto es grande, peor no se va a cesar. Y peor si vive en las alturas. Peor, porque no vas a tener el oxígeno como vasoconstrictor y que se cierre el conducto. Muy bien. Ahora sí se fijan acá qué es lo que quieren. Más bien, si tiene el conducto arterioso permeable, ¿qué es lo que quieres? Que no se cierre, ¿verdad? Porque está actuando como si fuera una fístula de Blalow-Taussig. Entonces, ¿qué es lo que le vas a dar? Entonces vas a dar prostaglandinas E1 o E2 y no vas a permitir el cierre del conducto. ¿Ya? Entonces, más bien en estos niños les das tú prostaglandinas para evitar el cierre del conducto. ¿Ya? ¿Está bien? sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y el último tema que vamos a ver va a ser esto de la enfermedad de Epstein. ¿Llegan a ver? Sí, doctor. Ya. ¿Alguna pregunta de tetralogía de Fallot? Vamos a ver ahora la enfermedad de Epstein.
Y después, claro, ya no les va a dar tiempo. Les voy a mandar el capítulo de coartación de la aorta, ¿ya? Muy bien. Con esto terminamos lo que es cardiología. Y el lunes ya van a empezar ustedes con el doctor Jaime Arandia. ¿Qué es la enfermedad de Epstein? Vean que es una patología, cardiopatía congénita cianógena, que ocurre en un porcentaje de 0.03 al 0.6% de las cardiopatías congénitas. Ahora, ocupa el 40% de las malformaciones congénitas de la válvula tricuspidia. Ahora, pueden encontrar ustedes Epstein del lado derecho y Epstein del lado izquierdo. Epstein de la válvula mitral o Epstein de la válvula tricuspidia. No es netamente de la válvula tricuspidia, ¿ya? Pero la mayor porcentaje sí, pero puede encontrar Epstein del lado izquierdo. Vean la incidencia y prevalencia y vean la mortalidad. La mortalidad del 15 más menos 4%, que el niño puede morirse en el primer día de vida cuando el Epstein es severo. El 70 más menos 5% en la primera semana y el 91% más menos 3 en los primeros 30 días. Pero todo va a depender si el Epstein es severo. Si el Epstein es severo, obviamente la mortalidad va a ser mayor. ¿Quién descubrió la enfermedad de Epstein? Fue el doctor Wilhelm Epstein, que nació en Prusia en 1836, graduado en 1859 y en 1866 describió el primer caso de un paciente con malformación del aparato valvular tricuspidio. Entonces acá ven al doctor, quien eso, pues vean de qué época, es 1859, más de 170 años diagnósticos. Vean acá cómo definen ustedes la enfermedad de Epstein. Es una malformación congénita ¿de quién? De la válvula tricuspidia. Ahora entiendan esto, la definición, y está muy clara. Se caracteriza por el adosamiento de los velos valvulares del velo del septo, o sea, de la válvula septal y anterior de la válvula tricuspidia, en la cual, ¿qué ha habido? No ha habido desadosamiento de los velos valvulares al endocardio ventricular derecho, lo cual da lugar a una auricularización del ventrículo derecho. O sea, no se ha separado, ha permanecido pegada. No es de que digan hay mala implantación de la válvula. No hay, la implantación es normal. Lo que ha pasado es que no se ha desadosado, no se ha separado, está pegada al septum interventricular. Ahora vean, el ventrículo derecho está muy dilatado por la porción auricularizada. La pared auricularizada es muy delgada y de aspecto aneurismático y en ocasiones con zonas ausentes de fibra miocárdica. Entonces, ven acá, tiene una gran aurícula y auricularización del ventrículo derecho. Los casos poco severos conservan sus características normales. Cuando el Epstein es leve, la sintomatología que llega a presentar el paciente, pues, es como si fuera un paciente normal, con excepción de que pueden encontrar ustedes por la disposición y la anatomía de la válvula tricuspidia, insuficiencia tricuspidia. Ahora vean acá, la válvula septal y posterior están adosadas al septum y a la pared del BD respectivamente, con un borde libre deformado pequeño y rígido que está por debajo del anillo atrioventricular.
la valva anterior es redundante. Como es redundante, no va a haber coaptación y va a haber reflujo del ventrículo derecho a la aurícula derecha, condicionando que insuficiencia tricuspidia. El desplazamiento de las valvas va a lleva el orificio efectivo de entrada hacia el interior del propio ventrículo derecho. La cámara de entrada comparte funciones de receptáculo con la aurícula derecha y limita a su vez la capacidad de la cámara de salida, obstruida por el tejido valvular anómalo. El espectro es muy amplio dependiendo de la severidad del Epstein. Puede no haber manifestaciones clínicas cuando el Epstein es leve o puede ser severa. Inclusive pueden encontrar ustedes atresia de la válvula pulmonar. Y entonces el paciente, ¿qué va a tener? Va a tener cianosis. Va a haber un aumento de presión en la aurícula derecha y va a haber un cortocircuito hacia la aurícula izquierda. Como lo que sucedería en los pacientes que tienen CIA-CIVEC, pero cuando supera la presión de cavidades derecha, es lo que se llama como Eisenmenger. Pero esto es por defecto del desadosamiento de la valva septal y posterior. Ahora, la redundancia y la inserción anormal de los músculos papilares van a obstruir con frecuencia la entrada de la porción trabeculada y la cámara de salida del ventrículo derecho. Vean los diferentes grados del adosamiento de la válvula tricuspidia. ¿Ya? Entonces, en la primera de arriba, pues van a tener ahí el adosamiento es mínimo, moderado, y al final vean acá en la última la cavidad real del ventrículo donde está la flechita negra. Esa es la cavidad real del ventrículo derecho, y toda la porción que ven que está cóncavo es la porción atrializada del ventrículo derecho, auricularización del ventrículo derecho. La anatomía es normal, lo que ha pasado es el anillo y el desadosamiento. ¿Cuáles son las características anatómicas? Adosamiento de los velos valvulares de la válvula tricuspidia al endocardio del BDE, desplazamiento apical del anillo funcional septal posterior mayor que el anterior. ¿Qué va a haber? Dilatación de la porción atrializada del BD con grados variables de hipertrofia y adelgazamiento de la pared. La valva anterior es redundante, fenestrada y adelgazada, y va a encontrarse dilatación de la unión atrio-ventricular. El anillo tricuspidio es verdadero, ¿ya? No hay que la inserción de las valvas de la septal y la posterior, su anillo es completamente normal. En la enfermedad de Epstein hay la clasificación de Carpenter en 1988, y es de acuerdo, uno, al volumen, el volumen del ventrículo adecuado; dos, si hay una gran porción atrializada del BD, pero la valva anterior se mueve libremente; la C, cuando la valva anterior está severamente restringida en sus movimientos y puede causar obstrucción significativa en el tracto de salida del BD. Casi una completa atrialización del BD, con excepción de un pequeño infundíbulo, es la clasificación de Carpentier. Y acá vean en la A, la valva septal y la valva posterior. En la B, vean
En la A vean el ventrículo derecho, que es grande todavía. En la B vean, esta es la valva posterior y vean solamente el ventrículo derecho, más pequeño. Vean en la C, la porción atrializada y vean acá la valva posterior. Y en la D, vean solamente casi el ventrículo derecho pequeñito y vean la gran atrialización del ventrículo derecho, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y obviamente, vean acá tan pequeñito. Estos son los Epstein severos. Y entonces este paciente va a tener cianosis y puede tener estenosis de la arteria pulmonar o a veces puede presentar atresia de la arteria pulmonar. La otra clasificación por ecocardiografía, realizada por Seller-Maher en 1994, que clasificó por ecocardiografía en 4 grupos, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahorita, cuando hacen el eco hay una proyección que se llama 4 cámaras, que ves tú las 2 aurículas y los 2 ventrículos y puedes tú ver la implantación normal de las valvas y el desadosamiento. Entonces, tienes en el grado 1 cuando está menos del 0,5%, en la cual dividen ustedes el anillo funcional con el anillo anatómico y esa es la relación de 0,5%. En el grado 2, cuando esta relación del anillo anatómico y el anillo normal, entonces es de 0,51 a 0,99. Y el otro, el grado 3, cuando la relación es de 1 a 1,49 y más de 1,50. Este es el Epstein severo, que fuera el de acá, el de acá. El de acá fuera el de 0,5, el segundo, el que están viendo acá, el B, fuera el 2 de 0,51 a 0,99. El tercero de 1 a 1,49 y este más de 1,5. Entonces es la clasificación por ecocardiografía. Entonces ustedes van a clasificar y dicen, pues según la clasificación de Seller-Maher, cuando les ponga acá cuando la relación es de 1,0 a 1,49, corresponde a qué tipo de Epstein, a qué grupo. Vean acá los grados y la mortalidad que llega a tener según el score de Gauss. ¿Cuáles son las anomalías asociadas a la enfermedad de Epstein? 1, foramen oval permeable. 2, que tenga comunicación interatrial. 3, que tenga estenosis pulmonar. Y 4, que tenga comunicación interventricular. Entonces son anomalías asociadas a la enfermedad de Epstein. En la clínica, ¿qué es lo que van a encontrar? Cuando el Epstein es leve, entonces el niño es asintomático y va a tener mínima cianosis. Cuando el Epstein es severo, entonces pues va a tener ¿qué? Datos clínicos de insuficiencia cardíaca, la cianosis va a ser más intensa y la cardiomegalia se va a acentuar. Y la cardiomegalia
secundaria, ¿qué cavidad va a ser? ¿Quién comenta? ¿Quién puede decir cardiomegalia a expensas de qué cavidad? De la aurícula derecha, doctor. No sé yo por qué tienen que pensar tanto si les estoy dando acá. Atrialización del ventrículo derecho, ¿verdad? Si están viendo la figura acá, ¿cuál es la cavidad que está dilatada? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La aurícula derecha. Ya, pero entonces cardiomegalia a expensas de la aurícula derecha. La verdad no sé yo. Ven acá y pues, si se equivocan, pues se equivocaron, no hay problema. Pero lo siento, ahí sabes qué, como que pues escuchan y pues ni opinan. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces, ¿qué va a presentar el paciente con enfermedad de Epstein? Va a tener cianosis, insuficiencia cardíaca, que si es del lado derecho, va a tener falla cardíaca derecha. ¿Y cuáles son los signos y síntomas de la falla cardíaca derecha? ¿Qué va a presentar? Ingurgitación yugular. 1, hepatomegalia. 2, Hepatomegalia. Hepatomegalia 2, Edemas. ¿qué? y edemas en miembros inferiores. Ya, entonces, y edema y miembros inferiores son las tres, ¿no ves? Y esto hemos repetido. Ingurgitación yugular, hepatomegalia, secundaria la insuficiencia tricuspidia y edema en miembros inferiores. Muy bien. Ahora, los pacientes que tienen enfermedad de Epstein pueden tener asociados vías anómalas, como ser la del Wolff Parkinson White. Entonces van a tener arritmias. ¿Y cuáles son las arritmias que va a presentar? Fibrilación auricular o taquicardia supraventricular. ¿Ya? En ese sentido, el paciente que tiene enfermedad de Epstein puede tener arritmias cardíacas. Ahora, todo va a depender del cuadro clínico y de la severidad del paciente. Si es leve, el niño hace su vida normal, su actividad normal. No va a tener datos clínicos de insuficiencia cardíaca derecha. Cuando es moderada y severa, sí ya va a tener sintomatología. ¿Ya? Y obviamente va a depender si la enfermedad de Epstein va asociada a otras patologías congénitas. Ahora, ¿cuál es la expresión? Vean, en el recién nacido, lactante y niño mayor y en el adolescente y adulto. Cuando son nacidos, recién nacidos, ¿qué van a tener? Cianosis, soplo sistólico, ritmo de 4 tiempos, insuficiencia cardíaca y crisis de hipoxia. Cuando son estos que tengan Epstein severo, ¿cuál es el ritmo de 4, 5, 6 tiempos? ¿Quién me puede decir? Doctor, es cuando existe desdoblamiento del primer y segundo ruido. Si se desdobla el primer ruido, van a ser 2 ruidos ya, ¿verdad? Sí. Se desdobla el segundo ruido, es la aorta y pulmonar, van a ser 4 ruidos. Si tiene insuficiencia cardíaca, tercer ruido, ritmo de 5 tiempos. Y si tiene ritmo de galope, va a ser ritmo de 6 tiempos. Entonces, en la enfermedad de Epstein, cuando ponga ritmo de 5 tiempos, ¿en qué diagnóstico van a pensar? ¿Qué diagnóstico? Enfermedad de Epstein. Listo. Tanto tienen que pensar, chicos. ¿Crees que vas a tener ritmo de 5 tiempos en el estenosis mitral? ¿Vas a tener insuficiencia tricuspidia ritmo de 5 tiempos? ¿O de 6 van a tener? No. No, ¿verdad? No, pues y entonces, si le estoy diciendo que en la enfermedad de Epstein van a tener ritmo de 4, de 5, de 6 tiempos. Y si tienen ritmo de 6 tiempos, ¿en qué o cuál fuese el diagnóstico clínico al auscultar ustedes? Van a decir, el paciente está cianótico y lo que tiene es enfermedad de Epstein.
lactantes y mayores, adolescentes y adultos, y acá está. ¿Cuál es la exploración física entonces? El corazón va a ser quieto, van a tener un pulso yugular normal, con ondas A gigantes, y la punta está desplazada a la izquierda, de grado variable. Y en la auscultación, ¿qué van a tener? Si hay redundancia de la valva anterior, no hay desadosamiento de la valva septal y de la valva posterior. Entonces, ¿qué va a presentar? Incompetencia valvular. Y por ende, ¿qué va a tener? Insuficiencia tricuspidia. Y si tiene insuficiencia tricuspidia, ¿qué va a encontrar? Soplo holosistólico en foco tricuspidio. Y acá va a haber desdoblamiento del primer ruido, desdoblamiento del segundo ruido, y pueden tener un tercer ruido o cuarto ruido. Y acá tienen lo que llaman ritmo de 5 de 6 tiempos. Y en el electrocardiograma, ¿qué van a encontrar? ¿Qué van a encontrar ustedes en el electrocardiograma? ¿Qué van a encontrar en el electrocardiograma? ¿Se fueron de la clase o qué? Doctor, sería una fibrilación auricular. ¿Qué cavidad está crecida? ¿Qué cavidad está crecida? La aurícula derecha. Ya. ¿Y cuáles son los datos electrocardiográficos para que me digas crecimiento de la aurícula derecha? ¿Qué es lo que vas a encontrar en el electro? La onda P pulmonar. ¿Cuál es la característica de la P pulmonar y en qué derivaciones? ¿Cuánto va a ser el milivoltaje de la onda P? Han llevado electrocardiografía ya, ¿no? Les ha dado el doctor Arnés. ¿Qué encuentran en el crecimiento de la aurícula derecha? La onda P va a ser picuda, doctor, lo que se denomina onda P pulmonar. Ya, pero te puedo decir yo, P pulmonar tiene 0.1 milivoltios, 0.5, 0.8, ¿cuánto? 0.4, doctor. 0.4 de milivoltaje. 0.10 lo normal. 0.10 lo normal. Lo normal es menor a 0.25, doctor. O sea, 2 cuadraditos y medio, ¿no ve? Sí. Ya. Y cuando vamos a suponer que tenga 3 cuadraditos, va a ser, ¿cuánto? 0.3 milivoltios, ¿no ve? 3 cuadraditos. Entonces, si el voltaje es mayor de 0.25 milivoltios, en derivación de 2, de 3 y ABF, y en derivación B1 la onda P es más positiva que negativa, están frente al crecimiento de la aurícula derecha. Muy bien. Y puede tener acá episodios de taquicardia paroxística supraventricular o puede presentar vías anómalas y condicionar fibrilación auricular o bloqueo o taquicardia supra. ¿Qué ven acá en el electro, donde está el B1? ¿Qué ven?
en B1. Ay, Dios mío. Ya. ¿Qué ven? La onda era ensanchado. ¿La onda qué? ¿Qué es lo que llegan a ver? La onda delta, doctor. ¿La onda qué? Delta. A ver, nos ubicaremos. A ver, nos vamos a ubicar. ¿Qué patología estamos viendo? ¿Qué patología? Wolf Parkinson White. Dios mío, señor. ¿Qué patología, qué tema estamos viendo? ¿Y va relacionada con qué? ¿Con qué está relacionada? ¿Con el crecimiento de qué cavidad? La aurícula De derecha. la aurícula derecha. Y si les estoy diciendo en B1 qué es el electro, qué es lo que están viendo. ¿Cómo está la onda P en B1? Picuda. Picuda, doctor. Oye, ¿y eso qué traduce? ¿Cómo tiene que ser en B1? Más menos, ¿no ve? Cuando no hay crecimiento, la onda P tiene deflexión positiva y una deflexión negativa. Pero acá, ¿qué es lo que estás viendo? Que solamente hay predominio de la deflexión positiva. La P es completamente positiva. ¿Qué les está traduciendo? Que tiene crecimiento de la aurícula derecha. ¿Qué ven acá? En B2, B3, B4. ¿Qué ven? En B2, ¿cómo está la onda P? Picuda. Ya, pero entonces, ¿qué tiene? ¿Crecimiento de qué? Del pico, ¿no? Derecha. Crecimiento de la aurícula derecha. ¿Qué tiene acá? ¿Qué hay? Tienen B1. ¿Qué hay? Picuda, doctor. Una pepecuda. Ya, pues si no pueden hablar. Ay, Dios mío, Señor. Virgen Santísima. Y acá, ¿cómo ven en B1? ¿Qué ven en B1? Onda P. Una Onda Picuda. pepecuda. Casi, está casi un poquito menos que la onda R, ¿no ve? Sí. Vean, la P picuda, crecimiento de la aurícula derecha. Ya vean acá, el pedículo, vean acá el pedículo estrecho y vean la cardiomegalia. Pero cardiomegalia a expensas ¿de quién? ¿De quién? La aurícula derecha. De la aurícula derecha. ¿Listo? Les es difícil si estamos viendo acá los diferentes tipos de Epstein, la atrialización del ventrículo derecho tan grande en la radiografía va a tener cardiomegalia. ¿Cuál es la cavidad que estamos viendo que se va a agrandar? O sea, ¿qué se va a atrializar es el ventrículo derecho más la aurícula derecha? Entonces, la cardiomegalia va a ser a expensas de la aurícula. Derecha. ¿Qué aurícula? Derecha. La derecha, pues. Es sentido común. Cardiomegalia, acá no me va a decir, el ventrículo derecho, acá podrían decirme qué es. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque pues es pequeño. Lo que se ha trializado es el ventrículo derecho que hace como si fuera una cámara grande,
la aurícula derecha. Vean ahí, pedículo angosto y la gran cardiomegalia a expensas de la aurícula derecha. Vean el corazón del paciente que tiene Epstein leve. No hay cardiomegalia, no hay crecimiento de la aurícula derecha y estos son los pacientes que son casi asintomáticos y pueden vivir como pacientes normales. Cuando es moderado o severa, pues ya van a requerir cirugía o van a ser, como llaman, plastía de la válvula tricuspidia, y es muy raro de que coloquen prótesis en la válvula tricuspidia. Y en la resonancia magnética, vean, la gran aurícula derecha. Y acá pueden ver ustedes la anatomía en relación, miren, la cavidad auricular y la ventricular tan pequeñita. ¿Cuál es la historia natural? Va a depender de cuál es el desadosamiento de la válvula tricuspidia. Si es grave, o sea, si el Epstein es severo, obviamente el niño va a presentar sintomatología desde el nacimiento. La mayor parte de los pacientes llegan a la tercera o cuarta década de la vida y pues algunos, claro, pero esto es a la sexta vida cuando son el Epstein leve, o sea, no hay sintomatología, solamente van a tener un soplo de insuficiencia tricuspidia pues leve. En los casos más graves, obviamente va a cursar con cianosis y arritmias. La mortalidad es mayor en los casos de cardiomegalia severa y clase funcional 4. Y acá qué bonito, vean el ventrículo derecho y vean acá la valva septal y la valva posterior. Vean. Llegan a ver acá el septum y la gran atrialización del ventrículo derecho y vean la aurícula derecha. Tan grande la aurícula derecha y el ventrículo derecho es pequeñito. Ahora, ¿cuándo les hacen cateterismo cardíaco para demostrar la disfunción de la válvula tricuspidia por insuficiencia o estenosis? O cuando existe de una zona auriculizada del ventrículo derecho. Hoy en día ya no hacen esto solamente a través de la ecocardiografía. Ya el cateterismo cardíaco, su angiografía. ¿Con qué patologías pueden hacer diagnóstico diferencial de la enfermedad de Epstein? Con todo relacionado pues a la válvula tricuspidia, ¿no? Displasia de la válvula tricuspidia, prolapso de la válvula tricuspidia, cambios traumáticos de la válvula tricuspidia, cardiomiopatía ventricular derecha ritmogénica, porque puede condicionar esa sea vía anómala Wolff-Parkinson-White y el cual va a condicionar fibrilación auricular o taquicardia supraventricular. Ahora bien, los pacientes como tienen válvulas redundantes, entonces pueden complicarse ¿con qué? Con endocarditis de la válvula tricuspidia. Y el tratamiento, pues, si es leve, vigilancia. Y el tratamiento médico, obviamente, si tiene arritmias, entonces tienen dos alternativas. Uno, tratamiento con qué medicamento le dieran. Si tienen taquicardia paroxística supraventricular o tienen Wolff-Parkinson-White, ¿qué medicamento le diesen? Amiodarona, doctor. Le van a dar amiodarona, ¿no? Porque si es Wolff-Parkinson-White, entonces la amiodarona le cae muy bien. O pueden hacer también
ablación por radiofrecuencia. Y el tratamiento quirúrgico en niños mayores que están en clase funcional 3 y 4 o lactantes con buen manejo y con adecuada caída de las resistencias vasculares pulmonares. Y tienen acá la técnica quirúrgica que pueden hacer reducción radical por atrioplastía, limitada por localización de la arteria coronaria derecha, o puede ser separación de la válvula tricuspidia, ¿ya? Entonces puede ser que le hagan cerclaje o pueden colocarle ustedes prótesis. Propuesta indicaciones, ¿no? Obviamente, cuando hay sintomatología, ¿qué quiere decir? Cuando tiene cianosis, el paciente está en clase funcional 3, tiene arritmias, o cuando el paciente tiene deterioro hemodinámico. Cuando el neonato es sintomático, la sobrevida es mínima. Han visto que la mortalidad es alta el primer día cuando tiene estenosis, cuando tiene Epstein severo. Y el seguimiento a 5 años, la sobrevida. Vean el corazón ahora, miren. Después de la corrección quirúrgica, vean la reducción de la cardiomegalia. Parecería otro paciente, ¿no? Prequirúrgico, y a los 5 años vean cómo disminuyó la cardiomegalia. Vean acá cuando el Epstein es leve, no hay la cardiomegalia, la que están viendo ustedes, vean acá. Vean. Y acá tienen, ya es persona ya más joven. ¿Cuándo le van a indicar, propuesta de indicación? Si está sintomático, menos 2 semanas de vida, cuando el índice cardiotorácico es mayor a 0,80, o los criterios de Gauss en estadio clase funcional 4, y cuando la insuficiencia tricuspidia es severa. Y si son sintomáticos, va a haber cianosis, índice cardiotorácico mayor a 0,80 y que tenga patologías asociadas, que sean complejas. Y tienen cirugías como la cirugía de Fontan, pueden colocarle prótesis mecánicas o pueden hacerle plastías de la tricuspidia, o pueden hacerle la cirugía de Danielson o la cirugía de Carpentier. Vean las alternativas quirúrgicas en la enfermedad de Epstein. Obviamente cuando son moderadas y severas y tienen sintomatología, pero cuando es leve, pues nada. Son pacientes casi normales. Y acá vean prótesis, no sé, prótesis, estas son prótesis de disco, es la de Star Edwards, que ya no se utiliza. Fueron las primeras prótesis mecánicas de disco, ya que hoy en día ya no se utiliza. Ahora, la corrección quirúrgica en la enfermedad de Epstein continúa siendo controvertida, ¿ya? Tanto la técnica utilizada como el momento en que debe de intervenirse el paciente. La mayor parte de los pacientes cursan con síntomas como arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia tricuspidia o cianosis que obligan a ser intervenidos hasta su adolescencia. Otro grupo de pacientes desde su nacimiento tienen sintomatología, lo que les garantiza un tratamiento temprano, obviamente dependiendo del grado de Epstein. Conclusiones. Tienen acá que el abordaje temprano no aumenta la mortalidad y por el contrario ha mejorado notablemente la clase funcional. Y 2, debe de tomarse como propuesta abordar a pacientes asintomáticos sin esperar que lleguen a la juventud, o sea, evitar de que se deterioren y pasen de la clase funcional 3 a 4. Pero esto es en los pacientes que tienen enfermedad de Epstein, si es moderado o severo, ¿ya? El grado 3 y 4 en la clasificación.
Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Perdón. ¿Tienen alguna pregunta? Al parecer no, doctor. Ya, entonces les voy a mandar, porque ya mañana es sábado y el día de ayer por problemas del internet no les he podido dar ahora la coartación de aorta, pero se los voy a mandar a tu representante de grupo, a Stephanie, ¿no? ¿Estás, Stephanie, ahí? Te voy a mandar, Stephanie, lo que es de coartación de la aorta, con eso tienen todos los temas. Y te voy a pasar el teléfono del doctor Jaime Arandia para que tú ya le hagas el contacto y le des toda la información, ¿ya? En relación a cómo estamos trabajando. Y le pases el link como me has hecho a mí y agradecerte por el trabajo que has hecho. No, pues a ustedes. Ya, y el examen va a ser de todo esto lo que les he dado, de todo lo que les estoy dando, ¿ya? Que tengan buenas noches y los veo el día lunes a los que están rotando conmigo. Que tengan feliz fin de semana y buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego.